Pues damos paso a la siguiente charla, que va justo en este tema, el cómo afecta el tráfico ilegal de especies a que una especie que era como mascota se convierta en invasora. Damos paso a la doctora Marta López Darías, del Departamento de Ecología y Evolución en las Islas, del Instituto de Productos Naturales del CSIC. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Alexis y a los organizadores por tenerme hoy aquí, es un placer. Cuando me invitaron les dije que yo solo sabía de especies exóticas invasoras y nada de tráfico, entonces le dije a Alexis, ponme alguna charla que ya tenga preparada. Y cuando vi el título de mi charla dije, ahí va, que no me puso las charlas que tengo preparadas. Entonces todo el mundo espera que yo hable de impactos de invasoras y yo vengo a hablar de tráfico de especies. Porque cuando vi el título, para mí fue un reto juntar de lo que yo sé, que es de las especies exóticas invasoras y sus impactos ecológicos, con la temática de las jornadas. Y vengo a hacer un resumen de lo que he aprendido, que ha sido todo lo que les voy a exponer, sale de artículos científicos y está sustentado con datos y me pareció un tema interesante para compartir con ustedes aquí. Sí que es verdad que es importante que tengamos en la cabeza todo el tiempo qué es una especie exótica y qué diferencia tiene con una especie invasora. Las especies exóticas son las que, gracias a las actividades nuestras, de los humanos, han podido salvar barreras geográficas y salirse de su sitio natural de distribución y ocupar nuevos ambientes. Y se convierten en invasoras cuando se expanden en esas nuevas regiones y empiezan a causar impactos. Para que se transformen de exóticas a invasoras, tienen que pasar por un proceso que se llama proceso de invasión y que para que ocurra tiene que darse sí o sí las fases que ustedes ven ahí, el transporte y la introducción, que voy a centrar la primera parte de esta presentación en ese asunto porque me pareció el que vinculaba mi tema más con el tema de las jornadas. Tiene que haber una colonización y una naturalización, es decir, la especie a medida que va reproduciéndose en la nueva región, va incrementando el número de efectivos y va pasando a los ambientes naturales, por eso es lo de naturalización, y llega ya un momento en el que se expande y se convierte en invasora. Esta parte hablaré un poquito al final, que es cuando empiezan a crear impactos, digamos. Entonces, hablando del transporte y de la introducción, pues los humanos hemos transportado especies a lo largo del planeta desde tiempos antiguos. Desde hace 12.000 años atrás ya los chinos, las dinastías asiáticas, que eran muy amantes del mascotismo, domesticaron los perros. En la época, en la antigua Mesopotamia, que fue alrededor aquí de 3.000 años antes de Cristo, se conectaron los continentes europeo, asiático, Oriente Medio y América. Y ahí empezó a cultivarse un montón de especies vegetales, pero también a moverse entre todos esos continentes un montón de especies animales. Todas las especies exóticas invasoras que se convirtieron en invasoras que vienen de esta época están totalmente infravaloradas. No sabemos qué pudo ocurrir ahí, no lo tenemos cuantificado. Pero lo que sí hay bastante consenso internacional es en decir que ese número de nuevos registros de especies ha incrementado notablemente en los últimos 200 años. Fíjense en estas últimas gráficas de aquí debajo, ¿vale? Esto es a partir de una base de datos de casi 50.000 registros de primera vez que se detecta una especie nueva en cualquier país del mundo, que compromete casi a 20.000 especies, pues un grupo internacional de científicos hicieron un cálculo de cuándo empiezan estos números a incrementarse para un montón de grupos taxonómicos distintos, plantas vasculares, mamíferos, aves, peces, insectos, crustáceos, moluscos y otros invertebrados. Y si se fijan, no sé si lo ven bien, en el eje este de en el eje de abajo, digamos, el punto de la izquierda es el año 1500 y el punto de la derecha son los años 2000. Y todas esas proyecciones, si se fijan en esas rayitas rojas, suben considerablemente, o sea, pegan una explosión a partir de en torno a 1900.
Además, con todos estos datos pudieron hacer un análisis de qué variables, de entre un conjunto de variables, pues miraron el tamaño de la muestra que tenían de cada grupo taxonómico. ¿Cuánto territorio en esos países estaba cubierto por zonas urbanas, por cultivos, por ganadería, por otro montón de variables, pero además también lo cruzaron con el comercio. Y lo que demuestran es que el comercio, la cantidad de comercio, de importaciones que llegan a los países es un indicador perfecto del número de especies que llegan nuevas desde otros territorios. Esta tendencia además es significativa. Ahora fíjense en esta gráfica que es lo mismo, lo que es solo en vez desde 1500 hasta los 2000, es desde 1800 hasta 2050. Y es para que vean que esa explosión es todavía mucho más fuerte. Si se fijan, a partir de 1950 las dos líneas van casi una de la mano de la otra. Si una crece, en este caso la negra, es el número de especies exóticas, la otra crece también. ¿Y cuál es la otra? Que es la violetita azul, las importaciones que llegan a los países. Hacemos ahora un pequeño paréntesis para explicar por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué razones nos llevan a esto? Pues un montón de innovaciones tecnológicas. Lo primero es que tardamos milenios en ir mejorando nuestra navegación, pero en los últimos 200 años ha habido una explosión brutal. Primero, en los años 1800 se inventa el barco de vapor transoceánico, que eso fue la bomba. Podíamos llegar de un lado a otro del Atlántico en la mitad de tiempo. Claro, a transportes más rápidos, más opciones de que muchas especies que entraban de manera accidental en esos barcos pudieran sobrevivir y llegar a la otra costa, y viceversa. No solamente eso, también a finales de 1800, principios del siglo XX, se abren dos rutas importantísimas en el mundo que cambian completamente el panorama del comercio a nivel mundial, porque reducen las rutas a más de la mitad en algunos casos. Ir desde Singapur a Rotterdam, que es el puerto importantísimo. Bueno, yo he aprendido, gracias a Alexis, porque he aprendido un montón leyendo todo esto. Rotterdam es un puerto en Europa que mueve todo el comercio europeo, entra por Rotterdam. De Singapur a Rotterdam se tardaba la mitad de tiempo y se recorrían menos de la mitad de las millas náuticas que tenían que hacer los barcos para ir por Sudáfrica, ¿no? Además, se pasa de tener los barcos, llevaban antiguamente, pues también alrededor de 1900, un lastre sólido que les permite estabilizar el barco según la carga que lleven, y recientemente, bueno, en 1880, se inventa el lastre líquido. Eso significa que ahora esa carga, para estabilizar los barcos la cogen en forma de agua en el puerto de origen, se llevan su carga a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, y cuando se descargan sueltan su agua que va con peces, con algas, con huevos de monte. Entonces esto ha cambiado el panorama de las especies introducidas de un lado a otro de una manera que ni siquiera hemos podido cuantificar por la dimensión que tiene. Se me olvidó decirles que, claro, ¿y qué importancia tiene esto de las especies exóticas invasoras? Pues es que resulta que está descrito por organismos internacionales que hay 5 motores o 5 causas importantísimas que están cambiando completamente el panorama de nuestro planeta en los últimos 50 años. Y son el cambio climático, que ya sabemos todos de eso, la contaminación, la sobreexplotación, la pérdida de hábitat y las especies exóticas invasoras. O sea, esto es un motor importantísimo de cambio, entonces más nos vale al menos conocerlo, porque si no conocemos los problemas tampoco les podemos buscar soluciones. Vuelvo a los avances tecnológicos que fomentaron las invasiones. Pues también por esa época se inventan las refrigeraciones en los barcos. Eso fue una tremenda novedad. Si yo me puedo llevar primero para carne, pero ahora para fruta, para flores, los tiempos de tránsito se acortan, las rutas son más cortas, pero es que además las especies no se mueren por el camino. Desde el momento en el que se inventaron las refrigeraciones en los barcos, el número de países que empezaron a cultivar plátanos, por ejemplo, anda, qué casualidad, Canarias está metida ahí,
se incrementó de unos 20 a más de 150, porque las bananas ahora llegan en buenas condiciones a destino. Pero claro, junto con los plátanos va de todo. Van arañas, van huevos de un montón de cosas, van un montón de bichitos que no controlamos, ¿no? Sin ninguna duda, el invento que más cambia todo este panorama internacional es el contenedor. ¿En serio? Pues sí. El contenedor ha fomentado el número de especies exóticas en el mundo una barbaridad. ¿Por qué? Porque a una persona se le ocurrió que teníamos que inventar un aparato que pudiera servir indistintamente para transportar víveres en un barco, en un camión, en un tren. Entonces se acorta, eso fue la bomba en el comercio internacional. Ahora yo cojo mi contenedor, lo bajo del barco, lo meto en un camión de manera instantánea que está ya preparado para que con unas medidas estandarizadas internacionalmente. Todos los países se han puesto de acuerdo para poner unas medidas estándar para los contenedores. Y tú mandas un contenedor desde aquí a cualquier sitio del mundo y cabe en el camión de cualquier sitio del mundo. Eso fue una innovación brutal. Fíjense, ese mapita, por ejemplo, es los kilómetros que recorre un solo contenedor en un año, que son más de 80.000 kilómetros, y todos los países que visita. La mayor parte de todas esas rutas las hace marítima, porque eso es el comercio verdaderamente internacional, se mueve vía marítima. Claro, ¿quién revisa esos contenedores? Por norma, se revisa el 2% de los contenedores que llegan a los países, porque no hay posibilidad de revisar más. Si el puerto de Nueva York quisiera pasar de revisar un 2% a un 5%, tendría que poner 400 inspectores más para poder revisar el 5% de los contenedores que llegan a Nueva York. Imagínense la cantidad de especies que se están moviendo accidentalmente en esos contenedores, incontables. Y además, a principios del siglo pasado se inventa el teléfono, pero junto con el teléfono recientemente Internet. Ese es el mapa de los cables que conectan el mundo. Esto es una barbaridad, porque esto sí que conecta con lo que estaba hablando Jaime. Esto permite que seamos todos comerciantes, desde nuestro sillón. Entonces yo entro en Internet, claro, las llamadas, las peticiones de víveres antes tenían que hacerse con llamadas. Esa es la foto de las primeras llamadas transatlánticas, y era un acontecimiento, se reunían 9 en una mesa para que hicieran una llamada. Eso ya uno ni se lo plantea, uno ahora se sienta en el sillón, mira en Internet, me quiero comprar un loro en Brasil, pues me lo compro y me llega a mi casa porque me lo trae el mensajero a la puerta. Eso es alucinante, ¿no? Eso ha dado una dimensión al comercio imposible. Por supuesto, también el desarrollo de la aviación a partir de los años 50 del siglo pasado, cuanto más rápido, más especies, y el turismo. Ese es uno, aquí está 1950. Prácticamente no había turistas en 1950. Y ahora las proyecciones para 2030 son brutales. La cantidad, y ya empieza a ser un transporte deliberado, ya no es accidental. Es que ahora tenemos a la gente queriendo transportar cosas de un lado a otro. Millones de personas llevándose plantas, semillas, esquejes, animales, lo que sea, porque nos encanta llevarnos todo, de todos lados. Y por supuesto el desarrollo de los barcos también. A principios en 1950, los barcos más grandes tenían 300 cabinas. Los de hoy tienen 3.000. Un solo barco. Y hemos destrozado todos los récords. Recientemente, además, el mayor número de aviones moviéndose al simultáneo en el mundo y el mayor número de barcos, un récord batido hace 2 meses. Claro, además, y antes preguntaba Dani una cuestión sobre las mascotas, está cuantificado, sí, va en aumento, en mucho aumento, o sea, la proyección es brutal. A principios del siglo pasado prácticamente nadie tenía mascotas exóticas en casa, el mascotismo no existía, tú tenías animales para que te ayudaran a trabajar en la tierra, como mucho la gente tenía un perro. Poco a poco los gatos empezaron también a hacerse más parte de la familia, porque también estaban antes, pero para controlar los ratones y las ratas, no para dormir con nosotros en la cama. Pero ahora sí, ahora queremos a todas estas mascotas en la cama. Y entonces aquí se fijan solo en vertebrados, por ejemplo,
hay un 18% de especies del total de las especies conocidas que están metidas dentro del tráfico, del comercio legal, en este caso, pero seguramente las habrá un montón ilegales. Y eso tiene una consecuencia en las exóticas, y es que a mayor número, aquí ven los porcentajes, o sea, estos son los porcentajes de invasoras que hay del total de especies de vertebrados del mundo, y este es el porcentaje de invasoras del total de especies del comercio. Es decir, que cuando una especie se comercializa más opciones tiene de convertirse en exótica invasora. Es obvio, pero está cuantificado. Hay gente que se ha tomado la molestia de cuantificar todo esto. Como mi charla decía algo de las regiones ultraperiféricas de Europa, dije, ay, pues me vengo arriba y voy a hacer un análisis así rápido de las regiones ultraperiféricas, a ver cómo va en las regiones. Las regiones son esas porque Inglaterra ha salido de la Unión y ahora son 6 territorios franceses, 2 portugueses y Canarias, ¿no? Y dije, venga, me voy a ir a ver todos los parámetros que han utilizado todos estos científicos, pero en las RUP, población, importaciones, lo hice con varias variables y les muestro aquí las que salieron más importantes. Sí, también nos pasa. O sea, aquí el primer gráfico, que es un 0,93 de unión, o sea, fíjense que esas dos líneas van pegadas la una a la otra. Ahora lo que ven aquí debajo no son años, son las distintas islas, ¿no? Mayotte, ordenadas de menor a mayor número de invasoras. Nosotros estamos aquí porque tenemos el mayor número de invasoras, de especies exóticas, de todas las RUP, ¿vale? Pues sí, Mayotte, que tiene el menor número de exóticas, tiene la menor importación, cantidad de víveres que llegan a Mayotte. Canarias, que tiene el mayor número de exóticas, es el que tiene más importaciones. Lo mismo pasa con el Producto Interior Bruto, lo mismo con la población, y esto va de la mano de las mascotas, cuanta más gente, más mascotas, más especies exóticas fuera, y con el número de turistas. Y ahora paso al final de la charla y voy un poquito rápido. Claro, las especies exóticas invasoras tienen un montón de impactos. Yo estoy estudiando ahora el caso de la culebra real de California en Gran Canaria, y los impactos que se ven, los ejemplos que les traigo son todos de Canarias, ¿vale? Los impactos de las especies exóticas invasoras están tipificados a nivel global, todos ocurren en Canarias. ¿Qué pasa? Que no hay ejemplos nuestros en la literatura porque ocurren a un nivel tan local que nunca serán ejemplo para nadie, cuando en realidad en el lago no sé cuantito en Kenia ha habido un desplazamiento de toda una población por una especie exótica invasora. En Canarias hay desplazamiento de personas por especies exóticas invasoras, pero a un nivel tan local que afecta a tan pocas personas que nunca será un ejemplo mundial, pero existen. Entonces, ¿qué está haciendo la culebra? Pues extinguiendo especies. Extingue los lagartos de Gran Canaria, las lisas, y reduce a la mitad los perenquenes. ¿Extinción de especies? Sí. ¿Cambia las dinámicas evolutivas? También lo tenemos en Canarias, con un ejemplo, pero les podría haber traído otro montón de ejemplos. Donde hay culebras, los lagartos, las lisas y los perenquenes que sobreviven cambian su morfología con todas las consecuencias que eso tiene en el ecosistema. Uso el vídeo del Jenga de Jaime para recordarles que desde que cambias una pieza se modifica todo el resto. También tienen impacto sobre la alteración de los ecosistemas, el paisaje o las funciones ecosistémicas. Esos son los riscos de Gran Canaria invadidos por rabo de gato. Ahí antes había vegetación nativa. La vegetación nativa ha desaparecido porque la ahoga. Y tenemos el ejemplo de la opuntia, que es parecido y que afecta a todo el archipiélago. Impactos en la economía y movimientos, ventas de terrenos, porque ya no los puedo cultivar a pequeña escala, pero existen. Tenemos en Tenerife una planta que es el huevito de gallo, es una enredadera que se mete debajo de la tierra y que impide a los agricultores plantar su tierra. Todas esas tierras se están vendiendo para que se construyan chalés con piscina, porque para la agricultura no sirven. Eso es un impacto importante en la economía. Impactos en la salud pública. Todos hemos escuchado la llegada del mosquito tigre y el gobierno de Canarias yendo a eliminarlo porque transmite enfermedades importantes. El polen de las plantas nuevas, que nos afecta y nos incrementa los casos de alergias. O la venta de mascotas por internet, que me compro una tarántula o me compro un animal venenoso. Menos mal que la serpiente que tenemos en Gran Canaria no es venenosa. Si hubiera sido venenosa, nos la comemos igual. Y muchas gracias.
Gracias. ¿Ah? Cuando has dicho que partes de los cultivos lo venden porque no pueden cultivar, no me acuerdo qué especie es y qué es lo que hace, me ha parecido súper curioso. Es una planta que tiene un sistema radicular, o sea, unas raíces muy poderosas y muy abundantes. Se llama huevito de gallo. El nombre científico no viene, te lo digo después si quieres. Entonces tiene un crecimiento muy rápido porque, claro, todas estas especies invasoras luego tienen unas características biológicas que las hacen invasoras. Tienen que ser agresivas, reproducirse rápido, etc. Entonces esta es una planta que se reproduce muy rápido, extiende un sistema radicular de casi 1 metro de profundidad, muy, muy denso en la tierra y no permite que la gente are la tierra. Les rompe los motocultores. O sea, cuando entran con el motocultor a arar la tierra, que esa es una práctica necesaria. A ver, no es tan necesaria porque quien practique agricultura más moderna, pues te dice justo todo lo contrario, que no rotures, pero aún así, aunque no rotures, no puedes cultivar porque tienes un césped de esta planta sobre tu tierra que te la deja inválida para el cultivo. Entonces eso en la medianía de Tenerife está ocasionando verdaderos problemas a los agricultores que tienen tierras de autoconsumo o de pequeñas ventas en el mercadillo local, que ya no pueden cultivar la tierra. ¿Y eso ha venido de manera accidental o...? La mayor parte de las plantas, así como la mayor parte de los vertebrados, entran por comercio de mascotas, sobre todo porque es difícil que un vertebrado se meta accidentalmente dentro de un contenedor y no lo veamos. Las plantas vienen por horticultura, por jardinería, porque también nos encanta tener, en vez de plantar en nuestros jardines las plantas del territorio, que además no las tendríamos que regar porque están adaptadas, etcétera, pues nos traemos plantas de fuera. Y esas plantas de fuera normalmente llegan aquí y se salen de tu jardín. Entonces esa vino por horticultura. Es una planta graciosa, tiene unos huevitos así, unas semillas que estaban en la foto, pero igual fui un poquito rápido y no las viste. Es bonita. Aquí no hay, porque es una planta de sitios muy húmedos. Ahora mismo está presente solo en Tenerife. Y no me acuerdo ahora del nombre, pero para saber si era la misma, porque también hay agricultores que echan un montón de veneno para eliminar esa planta, claro, que también es otro problema generado. Sí. Luego esto tiene un montón de consecuencias aparte que se extienden como una red de todos los problemas derivados a su vez de las exóticas. O sea, es que para tratar luego las exóticas hay que utilizar un montón de medios que rozan a veces la ilegalidad también. Con respecto a lo de la culebra, que la fauna que era impactada por ella sobrevivía, tenía cambios morfológicos. ¿Puedes volver otra vez a la diapositiva, que no me ha dado tiempo a observarlo bien? Y tampoco lo entendía, si me lo puedes explicar. Sí, no entré en detalle, es que no lo expliqué realmente, era solo para decir lo intenté y mira rápido. No, claro, las especies cuando llega un nuevo depredador, funciona o te adaptas o mueres, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que las especies que se están muriendo, es decir, esta se extingue, ¿vale? Entonces esta solamente muestra cambios morfológicos en su longitud, es lo que quiere decir las flechitas en el cuerpo, ¿no? Extiende su longitud. ¿Qué pasa? Que la longitud en los lagartos no es un carácter adaptativo. ¿Por qué? Porque sencillamente son más grandes cuanto más viven. Y lo que ocurre es que los que son muy grandes, que nosotros encontramos en los sitios donde hay culebras, lagartos más grandes que de media que los que encontramos en sitios donde no hay culebras, son más grandes sencillamente porque no les caben en la boca las culebras.
pero no porque se estén haciendo más grandes para sobrevivir, ¿no? Las otras especies que su abundancia sí que no se reduce al 100%, en el caso de los lagartos es que queda un lagarto en los sitios donde hay culebra, o sea, es una extinción local total, local de momento. La culebra se está expandiendo y está ahora mismo fuera de control, desgraciadamente, a pesar de todos los esfuerzos. Entonces, estas dos especies que a las lisas de Gran Canaria, un endemismo de Gran Canaria, todas estas especies son vulnerables, o sea, tienen carácter protegido, ¿no? La lisa de Gran Canaria reduce sus poblaciones al 80%. El 20% restante, cuando nosotros comparamos las que están en sitios con culebras con las que están en sitios sin culebras, lo que vemos es que, y eso es lo que dicen las flechas, los caracteres que tienen que ver con las patas son mayores en los sitios con culebras. ¿Y por qué? Porque si yo tengo unas patas más grandes y unos dedos más largos, eso está estudiado científicamente, corro más o excavo más. En este caso la lisa es una especie fosorial y si tengo unos dedos más grandes y yo quisiera hacer un agujero en la tierra, ¿qué haría? Pues me pondría unas palas, ¿no?, en las manos, porque si tengo unos dedos de 5 centímetros, igual tarda un poco más que si los tengo de 10. Pues eso es lo que están haciendo las lisas, no es que lo estén haciendo, sino que sobreviven las que tienen dedos más largos, que a su vez van a tener descendientes con dedos más largos. Y el que no tenga dedos largos, adiós, se lo comen las culebras. Y en perenquenes pasa exactamente lo mismo. Los perenquenes que sobreviven la mitad, esa mitad tiene las patas más grandes, pero también los perenquenes tienen unas estructuras en las patas que se llaman lamelas que les permiten trepar, ¿no? Pues resulta que tienen más lamelas los perenquenes en sitios con culebras. Es decir, que los perenquenes en sitios con culebras se están volviendo más arborícolas. Y lo ves, es una cosa que se ve, ¿eh? O sea, tú vas a buscar perenquenes en sitios con culebras y no los encuentras debajo de las piedras. Los encuentras sobre los árboles. Pero claro, estos animales tienen un efecto en el suelo, que es donde viven. Vuelvo al jenga de antes, ¿no? Ahora, ¿quién se come todas las arañitas, los mosquitos, los escarabajos y el no sé cuánto que viven en el suelo? Ya no se los come nadie. Eso lo hemos estudiado también. ¿Y qué es lo que pasa en los sitios donde hay culebras? Que está todo lleno de bichos, de bichitos. Entonces los agricultores empiezan a quejarse. Oye, es que tengo mis huertas aquí llenas de saltamontes. Claro, pues no hay lagartos que se los coman. El año pasado hubo plaga de langosta en las zonas de culebras de Gran Canaria y no en las zonas de sin culebra. O sea, esto es una cadena enorme y ese es un escape del mascotismo, ¿no? Ese es un ejemplo de especie invasora que llega a las islas, como la mayor parte de los vertebrados, que salta del mercado de mascotas. ¿Alguna pregunta más? Gracias.